ahora estamos conversando ya no en calidad de analista, sino, no sé si decirle, pero esto de capitán antiinflación a mí me suena como, si es que gana la Alianza Unidad, como futuro ministro de Economía y Finanzas. Pero eso lo vamos a hablar dentro de un ratito. Primero le daré las buenas tardes y las gracias por estar otra vez con Herbol. José Luis, el agradecido, como siempre, soy yo. El gusto para mí, es mío. Siempre que te visito es un gusto para mí conversar contigo. Bien, eso de capitán antiinflación equivale a ser quien dirija las finanzas de nuestro país si es que la Alianza Unidad llega al gobierno. ¿Es algo parecido? ¿Es la posibilidad de que usted sea ministro de Economía? Mira, en principio, la tarea que me han encomendado es la de pensar el día uno del gobierno. Eso significa, pues, tener claras las medidas que operativamente van a lograr que se concrete lo que se está ofreciendo en el plan de gobierno. Estabilizar la economía en menos de 100 días, recuperar la economía en 2 años y generar crecimiento a partir del segundo o tercer año de gobierno. En ese sentido, pues mi tarea es absolutamente clara. Entiendo que estamos en una época electoral y se puede llegar a confundir un poco mi rol, pero lo que Samuel, por lo menos hablábamos al principio de este acuerdo que tenemos o de esta vinculación que hemos establecido, Samuel, él ya está pensando en la posibilidad y en la urgencia, sobre todo, de tener un plan efectivo de gobierno, no un papelito, no 20 páginas engrampadas que te Mm. digan vamos a hacer, sino pues cómo vamos a hacer esto, qué decretos, qué normas hay que cambiar, qué cosas hay que ajustar. Esa es mi tarea. Luego, si esa tarea se tiene que completar desde algún gabinete o alguna posición en el gobierno, pues eso lo definirá Samuel, ¿no? Perfecto, bien. Entonces vamos a lo técnico. Eh, ¿Para cuándo cree, de acuerdo a lo que se haga en ese trabajo, bajará la inflación al 1 o 2%? ¿Este es un proceso gradual? Mira, lo que está generando inflación hoy día, y esto lo hemos discutido varias veces cuando te visitaba Sí, sí. en momentos pasados, tiene que ver básicamente con tres cosas. La primera de ellas tiene que ver con esta devaluación constante del peso boliviano. Y la devaluación del peso boliviano tiene dos orígenes. Una de ellas es el financiamiento fiscal que le otorga el Banco Central al gobierno central. 80% del déficit fiscal el año pasado ha sido cubierto con créditos del Banco Central. En una economía en la que el crecimiento, que la actividad está estancada, pues obviamente generar tal cantidad de bolivianos termina volviéndose pues inflación. El otro elemento que conlleva esta devaluación constante del peso boliviano es el incremento de costos. Entre 60 y 70% del costo de los insumos de productos hechos en Bolivia tienen que ver con importaciones y por lo tanto en la medida que el boliviano se va devaluando, el tipo de cambio también, perdón, la hoja de costos también va presionando la inflación y obviamente los precios suben. A eso hay que sumarle un gobierno que es terriblemente ineficiente y hasta dañino para la economía de la gente. Está interviniendo en el mercado cambiario, en el sistema financiero boliviano, a partir de compras masivas de las empresas públicas de divisas que compiten con las empresas privadas y por lo tanto encarecen el dólar. Estuvo interviniendo en el mercado de criptomonedas, a pesar de que el gobierno ha negado que YPFB participara en el mercado de criptomonedas. Las otras empresas públicas lo han estado haciendo y obviamente esto ha generado una subida del dólar inusitada. Y obviamente a eso además hay que sumarle la falta de confianza. La gente hoy día está deshaciéndose de sus bolivianos, está preocupada por el futuro, ve un gobierno que está haciendo más política que economía y obviamente esas tres cosas juntas, la devaluación, la presión de los costos, el financiamiento fiscal y además de eso la falta de confianza, pues terminan generando inflación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una cosa muy, muy simple, dejar de hacer lo que hace este gobierno.
Hay que cortar el financiamiento del Banco Central al gobierno central. Eso es absolutamente necesario para parar la inflación. Hay que unificar el tipo de cambio. Eso también es absolutamente necesario para que todos los agentes en la economía volvamos a tener un mismo tipo de cambio y por lo tanto se vaya ordenando el sistema de precios. Y finalmente, pues con esas dos medidas ya en el bolsillo, está claro que hay que luchar para recuperar la confianza de la gente en el gobierno. Si logramos esas tres cosas en las primeras semanas de gobierno, yo te puedo asegurar que los 100 días que ha planteado Samuel, pues vamos a lograr estabilizar la economía. Ujú. Ahora, en todo esto hay una cuestión, Gabriel, que es lo cotidiano ahora, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que me acerqué a un kiosquito, pedí un paquete de galletas y me dijo, cuesta 10 bolivianos, algo que antes costaba 6.50, hay que decirlo. Entonces, bueno, dije, subió. Fui a un supermercado y encontré en el supermercado lo mismo a 7.50. Es decir, estaba más barato ahí. Entonces, hay distorsiones de ese tipo. El gobierno actual eh, considera que con el control de precios se puede bajar la inflación, pero en el futuro, ¿este sería un mecanismo o qué otros mecanismos se puede utilizar para esto de estabilizar los costos, estabilizar la venta de productos hacia el consumidor, hacia el ciudadano? Mira, no, todo lo contrario. Lo que está haciendo hoy día el gobierno con esta intervención cada vez más agresiva en el mercado no es otra cosa que desincentivar la producción. Hoy día el productor, el comerciante que quiere traer cosas al país o que quiere producir cosas en el país, lo empieza a pensar dos veces porque corre el riesgo de que si cobra lo que tiene que cobrar, al gobierno no le gusta el precio y te va a intervenir el galpón y te va a quitar el producto, la mercadería y la va a terminar vendiendo a través de EMAPA. Eso básicamente profundiza el problema. Además, ataca la consecuencia, no el origen. Insisto, el origen de este gran problema es un gobierno que lleva 12 años de déficit fiscal financiados en los últimos años, sobre todo por un banco central que se ha olvidado que su principal tarea es defender el poder adquisitivo de la moneda boliviana. No es ser la caja chica del gobierno central, no es ser el principal proveedor de financiamiento para el gobierno central o, por ejemplo, el principal proveedor de divisas para sostener un subsidio insostenible. En ese sentido, si tú corriges y pones en disciplina tanto el gasto del gobierno como la gestión del Banco Central, es decir, vuelves a funcionar como marca la ley del Banco Central, no vas a tener que controlar precios en el mercado. Los precios van a empezar a mantenerse estables o incluso a contraerse solos, simplemente por el hecho de que tú estás dejando funcionar al sector privado, que dicho sea de paso, en los últimos años ha sido bastante atacado por el gobierno. Mm. Bien, en esto, Gabriel, usted ha sido director del Banco Central de Bolivia. Eh, ¿Cómo se puede hacer el tema de las reservas internacionales, conseguir divisas? Eh, Hay que acudir obligatoriamente al Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que puede prestarnos muchos dólares. Hay que acudir a otros organismos también, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. ¿Hay que hacer eso o hay otro camino también? No, a ver, en primer lugar, hay una gran cantidad de dólares de capital de bolivianos que en los últimos años, sobre todo desde eh, la elección de Luis Arce como presidente, han ido saliendo del país, ¿no? Falta de confianza, medidas cada vez más agresivas, continuas amenazas de, por ejemplo, obligatoriedad de liquidar divisas de las exportaciones, han ido pues empujando a la gente a sacar su dinero al país. Yo estimo que entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de bolivianos se han ido afuera. Un primer elemento que tenemos que tratar de lograr es que estas personas que hoy día viven en Bolivia, trabajan en Bolivia y mantienen gran parte de su vida en el país, pues puedan traer su capital de nuevo al país. Y esto de nuevo es con confianza, con claridad en las reglas,
con estabilidad en la normativa. Ahí el rol del vicepresidente José Luis va a ser fundamental y creemos que eso puede ayudar bastante. El otro elemento tiene que ver con la unificación cambiaria. Hoy día tú tienes gente que está liquidando dólares muy por debajo del tipo de cambio de la calle, básicamente porque está obligada a hacerlo a través del sistema financiero, donde te están pagando el tipo de cambio oficial. Eso obviamente no le gusta a nadie. Hay personas que están comprando dólares con precios muy por encima de los que uno puede ver en el mercado de criptomonedas o en el mercado cambiario, porque definitivamente no hay una información confiable sobre lo que sucede. Así que la unificación del tipo de cambio permitirá también transparentar muchas obligaciones y muchas operaciones que hoy día se están haciendo. Después hay que reducir la necesidad de dólares. No solamente es atraer una gran cantidad de dólares al país, sino también reducir la necesidad que hoy día tiene sobre todo el sector público. Yo te lo pongo en esta cifra. El año pasado, la deuda externa nos representó cerca de 200 millones de dólares de salidas por servicio de la deuda externa. A pesar de que el gobierno boliviano, y contrariamente a lo que dice Luis Arce, ha seguido recibiendo desembolsos por deuda externa, el costo de la deuda es cada vez mayor. Hay que renegociar esa deuda, José Luis. Es urgente Ujú. restablecer planes de pagos para aliviar la carga del servicio de la deuda. Y finalmente, el otro gran problema es que nosotros estamos pues atacando a nuestro sector exportador, lo estamos limitando, estamos poniendo cupos a las exportaciones, esto desincentiva las exportaciones. Hay que hacer todo lo contrario, básicamente favorecer al sector exportador para que traiga la mayor cantidad de dólares posibles. Después de haber hecho todo eso y haber ordenado la casa, ahí sí recién veremos la necesidad o no de acudir a organismos internacionales. Pero antes de eso, hay una serie de tareas que nosotros tenemos que hacer precisamente para que en el caso de que haya que ir a organismos internacionales, mejor posición negociadora. No se va primero uno a pedir prestada plata cuando no tiene la casa ordenada, porque si no va a terminar siendo presa del usurero. Primero hay que ir con las cuentas ordenadas y recién ahí vas a negociar al banco. José Gabriel, eh, siempre se habla de que hay que reducir el aparato estatal, que son 500.000 empleados, 600.000 empleados, pero a veces no nos ponemos a pensar que de esos 500.000, algo así como 300.000 o 250.000 son maestros, que va a ser imposible echarlos a la calle. También tenemos que hablar de unos 40.000 policías en todo el país que están con sus salarios de parte del Tesoro General de la Nación, del Estado boliviano, Fuerzas Armadas, médicos que están en todo eso. ¿Hay alguna posibilidad o algún plan para reducir ese aparato estatal, sea con bisturí, con una intervención quirúrgica en esto con todo cuidado, o lo otro, utilizar algo así como lo que utiliza Milei en Argentina, esa motosierra? ¿Hay algo de esto para reducir el aparato estatal? Sí, José Luis, y coincido plenamente contigo. A veces se utiliza este número rimbombante y de hecho va fluctuando: 500.000, Sí, quinientos sí. cincuenta mil, 600.000 trabajadores en el sector público, como si todos ellos dependieran en primer lugar del gobierno central y segundo como trabajadores administrativos. Eso no es así, lo ha señalado con toda propiedad. Hay una gran parte de ellos que tienen que ver con salud, educación y seguridad que obviamente no se puede reducir. Eso está absolutamente claro y lo comprendemos. También entendemos, José Luis, que gran parte del ajuste fiscal que se ha venido haciendo en los últimos años, porque se ha hecho ajuste fiscal, ha estado en las espaldas de los gobiernos subnacionales, lo cual a mí me parece complejo de gestionar, porque lo que tú tienes hoy día es un gobierno Ahí se nos cortó un cada poquito. vez más débiles, cada vez más complicados.
con pues obligaciones cada vez más grandes y a los cuales se les ha ido acortando el presupuesto sistemáticamente desde el 2021. Entonces, en ese sentido, el bisturí que tú mencionas va a ir principalmente en las entidades del gobierno central. No podemos tener un gobierno central que sea tan despilfarrador mientras el resto del país, empresas, familias y los propios gobiernos subnacionales se están ajustando constantemente. ¿Por dónde va el ajuste en el gobierno central? Primero y principal, por aquellas entidades que están duplicando funciones. Samuel hace unas semanas identificaba, por ejemplo, a Diremar, que es una entidad que, dicho sea de paso, ha perdido el juicio por el mar y aún así, después de haber obtenido estos resultados tan negativos, siguió existiendo hasta hace unos pocos meses. Tal ha sido la vergüenza de Luis Arce que la tuvo que cerrar. Pero como esas entidades, hay muchísimas que duplican funciones de viceministerios que hoy día no tienen razón de ser y que hay que ir corrigiendo. El Ministerio de la Presidencia gestiona entidades dedican a obras públicas. Dime tú qué hace un viceministerio presidencia, que se supone es el coordinador del gabinete, gestionando la obra pública, cuando tú tienes un ministerio de obras públicas, cuando tú tienes pues toda una infraestructura dentro de las alcaldías y gobernaciones para exactamente lo mismo. Por otro lado, hay una serie de gastos dispendiosos. El Ministerio de Comunicación gestiona mucho más dinero que varias de las universidades principales del país. No sé si será útil para el país gastar tanto dinero en comunicación del gobierno central. Creo que esto sería mejor utilizado en salud o en educación. Entonces, hay una gran posibilidad de hacer un ajuste fiscal que no necesariamente va a repercutir en empleados despedidos o por lo menos en empleados útiles para la sociedad despedidos. Vamos a afectar básicamente a esta élite política que se ha enquistado adentro del gobierno central principalmente y a partir de eso, pues vamos a reducir los gastos, eliminando todo aquello que no es útil para la sociedad. Mm. ¿Habrá la posibilidad de eliminar ministerios? Esa es una decisión que se va a tener que discutir después de las elecciones. Eh, es- el objetivo electoral es ganar las elecciones en primera vuelta y a partir de ahí pues ya pasar al periodo de transición. Incluso si esto no se diera así, pues durante el periodo de transición nosotros ya tendremos la posibilidad de ordenar el gobierno y de nuevo eso tiene que ver con una tarea mía. Ahí, cuando tengamos la información que el gobierno está obligado a dar a quien gane las elecciones para que tengamos el panorama más completo, pues se van a tener que tomar decisiones. Tiene un exceso de ministerios, pero esto de nuevo es una decisión que se tomará con el equipo ya de presidente y vicepresidente una vez electos. Bien, José Gabriel, la economía en nuestro país mueve, la economía es pequeñita, es un país que no tiene grandes ingresos, ni mucho menos, ni exportaciones como otros países. Nos han dicho que la economía de nuestro país es tan pequeña como que necesita 40.000 millones de dólares cada año. No, la economía boliviana produce valor agregado de más o 10 Bien. veces más pequeños. Si nos comparamos con Brasil, somos 25 veces más pequeños. Es una economía realmente pequeña. Eso tiene pros y contras. En el lado del pro, pues significa que no necesitamos grandes cantidades de financiamiento para estabilizar nuestra economía. El contra es que a muy poca gente en el mundo le interesa lo que vaya a pasar con Bolivia. Por lo tanto, si nosotros seguimos en esta senda de deterioro económico, pues cada vez es más difícil encontrar ayuda. Por eso hay que ser responsables y esta es probablemente una de nuestras principales preocupaciones hasta el momento de la elección. El gobierno no está mostrando ningún viso de responsabilidad en los últimos meses de su gestión. Al contrario, se está volviendo cada vez más agresivo con el gobierno. Hemos visto ya decomisos en la frontera de productos
casi de manera policial, ¿no? Con una agresividad terrible. Se mantienen los bloqueos a las exportaciones de algunos productos, a pesar de que los precios no han bajado. Eso es una prueba evidente del fracaso de esa medida. Cada vez que el gobierno interviene en el mercado cambiario, el tipo de cambio sube. Lo mismo está sucediendo en el caso de la inflación. Las medidas del gobierno lo único que hacen es impulsar la inflación hacia arriba. Así que yo te diría que en la medida que el gobierno siga en esta senda, pues el beneficio de ser una economía pequeña que puede gestionarse y arreglarse rápidamente en términos relativos, pocos recursos, se va agotando porque el problema se va agrandando y pues perdemos importancia en el mundo, ¿no? Lo último, ¿cómo habría que reducir el déficit fiscal que crece y crece y parece que no hay manera, por lo menos desde el gobierno, de reducirlo? Mira, uno de los compromisos a los que hemos llegado con Samuel es algo muy simple. El Banco Central tiene que retomar su independencia. Eso significa que el Banco Central deja de financiar el 80% del déficit el primer día del gobierno. Eso te va a obligar a ti como gobierno central a reordenar tus gastos. Y a partir de ahí, como te decía hace unos minutos, los diremares que tenemos repartidos en un montón de instituciones públicas, pues van a tener que desaparecer. Si un funcionario hoy día tiene 5, 6 o 7 dependientes para llevar adelante 2 o 3 trámites administrativos, pues ahora va eso. Y el otro elemento importante donde José Luis Lupo tiene un rol importantísimo, la digitalización del Estado. Tenemos muchos funcionarios hoy día cuya única razón de ser es sellar un papel o verificar algún requisito que podría hacerse tranquilamente a través de Internet, con contratos inteligentes, con el uso de nuevas tecnologías. Si nosotros digitalizamos rápidamente el Estado, pues el Estado, perdón, el gobierno empieza a ser más pequeño, pero al mismo tiempo el Estado empieza a ser más fuerte y eso es algo importante también de lograr. Perfecto, José Gabriel. Muchísimas gracias por estos minutos con Herbol. Ya sé que vamos a tener oportunidad más adelante de hablar y después del 17 de agosto también, pase lo que pase. Así que muchas gracias por ahora, José Gabriel. No, el agradecido soy yo, José Luis, que sea un buen resto del día para ti y la audiencia y bueno, espero que la próxima vez nos podamos ver en vivo. Perfecto. José Gabriel Espinosa, ahora líder del equipo económico de la Alianza.